describe que puede ocurrir en todos los procesos del desarrollo de anticuerpos, enfermedades autoinmunes, todo esto, hay muchas similitudes con todo el proceso de la demostración de los péptidos, la activación de los linfocitos, al igual que la activación o la proliferación de las células B. Ya una vez células estas B se proliferan por medio de también receptores. Vemos aquí, por ejemplo, este CD40 juega un papel muy importante. Tenemos el CD40 ligand también, que es como que puede llegar a prevenir. Y se han hecho modelos animales, sobre todo ratones, con hemofilia, donde se les ha bloqueado, que les hacen deficiente de alguna de estas porciones del sistema inmunológico, donde no desarrollan inhibidores. Pero cuando se tratando de hacer estudios en humanos, se vio que el riesgo de trombosis de pronto era muy alto y se abandonó este tipo de modelo. Entonces ya llegamos a la producción de estos anticuerpos. Como vemos, esto en parte es teórico, pero es lo que se cree que puede estar ocurriendo con estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de inhibidores? Entonces, los inhibidores están relacionados, se podría decir, con tres aspectos importantes. Uno, la parte genética del paciente. Segundo, el tratamiento que le estemos dando a estos individuos. Y tercero, ya lo que yo considero, lo que llamamos variables externas, pero relacionadas también al paciente. Por ejemplo, procesos inflamatorios. Un niño, un recién nacido, un niño de poca edad que tenga una hemorragia intracerebral. Eso puede llegar a ser un proceso inflamatorio bastante potente que pueda llegar a disparar un inhibidor. Infecciones, por ejemplo, de catéteres. Todo esto son lo que yo llamaría entonces variables externas. Entonces, podemos hablar de este trío de combinaciones que pueden llegar a hacer un paciente que desarrolle un inhibidor. Entonces, el anticuerpo, ese anticuerpo que se produce inicial, como ya mencioné ahí, por medio del sistema inmunológico. ¿Qué tipo de anticuerpo? Esto es una inmunoglobulina de tipo IgG4 generalmente, a que puede llegar a ser IgG1 también, donde estos anticuerpos están dirigidos a unas áreas muy importantes de la coagulación. Aquí tenemos el modelo, por ejemplo, de la molécula del factor 8 con las diferentes áreas. Y estos anticuerpos pueden ser policlonales o pueden ser monoclonales. Por lo general son policlonales que se dirigen a el dominio A2 y al dominio C2, que son partes críticas de la coagulación. Porque en el dominio C2 es donde se va a unir el fosfolípido y el factor de von Willebrand, y en el A2 es donde se va a unir el factor 9A, o sea, que aquí es donde se forma ese componente tan importante que hablaba la doctora Hoffman, que es el componente del complejo tenaza. Entonces son partes críticas de la coagulación. Y aquí lo vemos. ¿Qué ocurriría? Es cuando entonces ese inhibidor actúa a nivel de este complejo tenaza, inhibiendo por completo entonces la activación del factor 10 y por ende no haber generación de trombina. Ahora, el otro componente, la historia familiar, la raza, el origen étnico es importante y se ha estudiado muy de cerca. Desde el punto de vista de la raza, se sabe que los inhibidores son más frecuentes en hermanos. Por lo menos el 50%, si no más, de los hermanos que tienen inhibidores están a riesgo de desarrollar inhibidores. Si vemos la prevalencia en otros familiares es mucho menor. Ya, por ejemplo, tíos, primos, sobrinos es mucho más baja. La población de raza negra es de mayor riesgo, eso ya se ha demostrado muy claramente. Y hay algunos estudios, pero han sido hechos o realizados en Estados Unidos, generalmente retrospectivos, donde se considera de pronto que pacientes de raza hispana son de alto riesgo. Yo todavía no estoy muy convencido que esos individuos, porque si nos ponemos a ver las estadísticas nuestras aquí en Latinoamérica, son muy similares a la población que se ve en otros países. Para aclarar esto del origen étnico, aquí vemos un estudio que se hizo con 2 productos y un estudio retrospectivo que se hizo en Estados Unidos. Vemos el número de pacientes y vemos la cantidad de afroamericanos que desarrollaron inhibidor, por lo menos el 50%. Cuando lo comparamos con los caucásicos, vemos que es menos de la mitad o la mitad por lo menos. Entonces, definitivamente, pacientes de raza negra tienen un mayor riesgo de desarrollo de inhibidores. Ahora, miremos la mutación. La mutación es algo pues, que, de nuevo, no podemos cambiarlo. Cada individuo nace con esa mutación específica en su factor 8, pero ya se sabe que hay mutaciones que son de alto y otras que son de bajo riesgo. Este fue un metaanálisis que se hizo más de 5,000 pacientes con hemofilia A severa, 30 estudios, donde se demuestra que ciertamente las de lesiones grandes, las mutaciones sin sentido y las inversiones del intron 22 son las de mayor riesgo para el desarrollo de inhibidores. Ya tenemos la inversión del intron 1 y ya estas otras mutaciones que son tal vez de menor riesgo.
En los pacientes de pronto leves y moderados, algunas de estas mutaciones pueden ser de alto riesgo para inhibidores, pero en los pacientes severos definitivamente estos se consideran mutaciones de alto riesgo. Entonces, las mutaciones nulas, donde hay un reordenamiento severo del gen del factor 8 que imposibilita la síntesis de la proteína como tal, se considera de alto riesgo. Mutaciones no nulas, o sea, esas sin sentido, que hay síntesis endógena pero no funciona bien, se consideran entonces de bajo riesgo. Ahora, hablemos un poco acerca de este complejo de histocompatibilidad que les mencionaba. Eso también es algo innato de cada individuo. ¿Qué se ha estudiado? Este complejo de histocompatibilidad incluye alelos de la clase 1, 2 y clase 3, que es el factor de necrosis tisular. Estudios que se han hecho han demostrado que pacientes con inversión 22 tienen frecuentemente los que desarrollan inhibidores de la clase 1 son el A3, el B7 y el C7, y de la clase 2, el 0102, 062 y el DR15. Se ha visto que es más común en pacientes con inhibidores que tienen ese tipo de complejo de histocompatibilidad. Y los pacientes que tienen clase C2 y el 0103, 0603 y DR13 tienen menos inhibidores. Entonces, esta es otra posibilidad también o otra variable que se pudiera adicionar al desarrollo de inhibidores. Ahora, desde el punto de vista de las citoquinas, como ya mencioné, usted vieron el sistema inmunológico, hay toda una activación de citoquinas, pero en todas estas citoquinas también se encuentran polimorfismos de las citoquinas. Y es importante de pronto repasar esto a ver qué se encuentran en estos pacientes. ¿Qué es lo que se ha visto? Estos genes polimórficos que codifican las citoquinas y también los factores inmunológicos, que regulan la parte inmunológica, están asociados con anticuerpos, y esto lo hemos visto en el lupus sistémico, en la miastenia gravis. Entonces, hay diversos cambios o polimorfismos en algunas de estas citoquinas que pueden llegar a ser de alto o de bajo riesgo. En hemofilia específicamente se han visto polimorfismos en todo este tipo de citoquinas y ahora se están haciendo muchos estudios en estos nucleótidos, ¿no? Buscando polimorfismos en nucleótidos sencillos o únicos. Veamos qué es lo que se ha visto. Miremos aquí, esto es el número de pacientes de los diferentes estudios. Vimos que son estudios relativamente grandes, generalmente son pacientes con hemofilia severa, que se han visto, donde se han hecho estudios tanto del complejo de histocompatibilidad de citoquinas y vemos los polimorfismos que pueden estar asociados al desarrollo de inhibidores. Vemos los de la clase tipo 2, pero también vemos otros, por ejemplo, que se han hecho los SNPs aquí, en el factor tisular, en el CTLA4, vemos las interleuquinas como la 1 o la 2, vemos aquí todos estos SNPs que se han visto que han estado relacionados y vemos también otros diferentes tipos de polimorfismos. Entonces, vemos también que en algunos de esos pacientes con inhibidores tienen positivos o tienen alteraciones de algunos de estos polimorfismos. Ahora, si vamos a la gráfica que les mencioné previamente, vamos a ver que en algunas de estas áreas van a estar todos esos polimorfismos que pudiesen llegar a ser entonces en parte como un factor adicional para producir inhibidores en estos pacientes. Entonces, ya habiendo visto el complejo mayor de descompatibilidad, ahora inflamación. La parte inflamatoria tal vez es algo de lo que podemos controlar. Y aquí estaba yo mencionando que es simplemente cuando, por ejemplo, un bebecito puede llegar a tener un trauma severo, un sangrado muscular masivo, una hemorragia intracerebral, que son factores de riesgo. Nosotros ya sabemos que los pequeñitos, cuando tienen una hemorragia intracerebral, las posibilidades de tener un inhibidor son supremamente altas. Y es posible que sea por dos situaciones. Una, por el proceso inflamatorio, y dos, porque tenemos que darle dosis altas de factor a estos pacientes por un tiempo prolongado. Y ya por último sería entonces el producto que estamos utilizando. Ese sería el otro factor de riesgo. Entonces miremos qué evidencia tenemos. Primero que todo quiero que estén seguros de que entienden esto, que el cambio de productos de un producto a otro no produce inhibidores. Eso ya se ha demostrado muy bien y lo hemos visto en todas las poblaciones que cambian de un producto a otro. Se creía que estos pacientes iban a tener un mayor riesgo de inhibidores, realmente no hay un mayor riesgo de inhibidores cuando se cambia de producto. Ahora, la edad de exposición. La edad de exposición es algo que ha sido muy controversial. ¿Por qué? Algunos estudios han demostrado que si se tratan estos niños antes de los 6 meses, el riesgo de inhibidores es del 41%, si se tratan entre los 6 a los 12 meses, de 30%, y mayores de 12 meses, el riesgo es mucho menor. Vemos aquí que pues no era muy significativo y cuando se confirman ya, se hicieron ajustes, ya con los factores genéticos se vio que no había diferencia.
Entonces, miremos qué otros estudios se han hecho tratando de descifrar esto. Por ejemplo, el estudio Canal también vio la edad con la exposición y vemos que ciertamente en este estudio también se ve que entre más tempranamente, más inhibidores se desarrollan. Entre los menores de 6 meses, 30% desarrollan inhibidores, entre los 6 a los 12 meses, 23%, y ya niños que fueron tratados después de los 18 meses, la tasa de inhibidores es de 18% solamente. Entonces, de nuevo, otro estudio demuestra que de pronto puede haber una diferencia. Pero cuando se hace un ajuste ya a las diferentes variables, no hubo esa asociación realmente desaparece. Entonces, ¿cuál es la controversia en este momento que tenemos? ¿Cuál es entonces? Pues realmente yo creo que lo que sigue la controversia es todavía esta parte, recombinante versus derivado plasmático, ¿no es cierto? Es algo que yo creo que todos a toda hora estamos discutiendo con nuestros pacientes. Y es algo que yo creo que todavía no se ha aclarado, a pesar de que hay muchos estudios que puedan decir que sí o que no. Entonces, miremos a ver qué es lo que ocurre con esto. Si vemos los estudios, demuestran de que de pronto los productos recombinantes son más antigénicos que los productos de origen plasmático. Vemos aquí casi el doble, de que estos productos pueden que sean más antigénicos los recombinantes, pero definitivamente en los estudios todos son diferentes. Vemos que el número de pacientes es bien pequeño en algunos de ellos y no han sido estudios que sean comparados unos con otros, porque hay estudios que se han hecho hace mucho tiempo. Aquí en este estudio se vieron 4 estudios que se publicaron y trataron de ver la incidencia de inhibidores, de nuevo comparando recombinantes con que si eran mejores o producían o no producían inhibidores, y vieron que había una tendencia de los productos recombinantes a que fueran de pronto un poco más antigénicos cuando se compararon esos 4 estudios. Ahora, el estudio Canal fue otro estudio muy importante que se hizo, que también se hizo la comparación de recombinante contra derivado plasmático. Vemos aquí el número de inhibidores, el número de pacientes inhibidores de alta respuesta, que hubo un 21%. ¿Qué se vio en este estudio Canal? Pues no hubo una diferencia realmente de los inhibidores, desarrollo de inhibidores. El riesgo de inhibidores fue similar en los productos que contenían cantidades considerables de von Willebrand, pero parece ser que en productos que contenían pequeñas cantidades de von Willebrand hubo una disminución de un 70% aquí. Pero entre el recombinante y el derivado plasmático no hubo una diferencia de unos con los otros. Ahora tenemos el estudio Rodin. El estudio Rodin es otro que se hizo en Europa y se encontró que realmente no había una diferencia entre los recombinantes y los derivados plasmáticos. Lo que sí se encontró en este estudio es que los productos de segunda generación parece ser que tenían un mayor riesgo de desarrollar inhibidores cuando se comparaban con la tercera generación, pero no hubo una diferencia en lo que se estaba buscando, que era plasmático comparado con recombinante. Luego se hizo una revisión sistemática que salió en el 2013, 28 estudios que se evaluaron mirando la incidencia en más de 1.400 niños que no habían sido previamente tratados, y vemos la tasa de inhibidores, 23% plasmático, 29% recombinante. No había una diferencia estadísticamente significativa en este estudio. Entonces, después de todos estos estudios que siguen demostrando que de pronto no hay una diferencia, sale el estudio que ustedes ya conocen muy bien, el estudio CIPET, que es el último estudio que se realizó, que se hizo a nivel mundial, tratando de coger todos estos niños que no habían sido previamente tratados y tratándolos con recombinante, comparándolo con derivado plasmático. ¿Qué se encontró? Pues aquí vemos los inhibidores de alta respuesta para los grupos de derivado plasmático y para el grupo recombinante. Y vemos aquí las curvas. Todos los inhibidores que aparecieron de baja y de alta respuesta